El día a día en noticias, para que estés siempre actualizado y nada del país o el mundo te sorprenda. Resumimos la jornada informativa con lo más destacado. Alberto Ángel Fernández. 8 prisiones preventivas. Los pasajeros del Diamond Princess. Hacia Argentina, Colombia, Argentina, vamos. Panorama informativo. Todo lo que necesitas saber hoy. Panorama informativo. En la radio. Ahora somos noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos arrancando el panorama informativo de la radio una vez más en este martes, en esta oportunidad, 12 de abril de este año 2022. Con información, como siempre, del ámbito nacional, internacional, deportes, economía, espectáculo, también el campo. Todo lo que tiene que ver con la actualidad, por supuesto, en este resumen informativo diario. Arrancamos con los títulos de la jornada. El panorama informativo informa. No hubo acuerdo entre el gobierno y los piqueteros y habrá una nueva movilización en todo el país. Se presume que va a ser para el próximo miércoles. Vamos a estar hablando respecto de esto también en la jornada de hoy. Alberto Fernández se reunió con Guzmán, le ratificó su confianza pese al índice alto de inflación que atraviesa el país y un poco también de negatividad en el seno del partido gobernante. Reemplazarán las cabinas de peaje de la autopista Ilia por un pórtico inteligente que leerá las patentes, según manifestaron las autoridades en las últimas jornadas. También en más información que tiene que ver con la actualidad política, el juez federal Alejo Ramos Padilla denunció irresponsabilidad de los medios. Vamos a estar contando de qué se trata esta denuncia del juez Padilla. Tristan Bauer llegó al Inca, pidió tratar la represión y liberar a los detenidos, mientras que también Hugo Moyano afirmó que no hubo bloqueo y apuntó contra la justicia por lo sucedido en San Nicolás en los últimos días y particularmente durante el fin de semana. En San Nicolás se levantó el paro de camioneros, esto fue el fin de semana también, y el lunes trascendieron las declaraciones de los Moyano. Aplazaron el testimonio de Mariano Macri. Podría ser nulo si afecta al expresidente Mauricio Macri, según manifestaron las autoridades. Mientras que por el caso Ara San Juan, la querella pidió apartar al juez del caso por temor a parcialidad. La Fiscalía además pidió prisión perpetua para Miguel Checolás por los delitos de Arana. Esto es información que trascendió durante la última jornada. Mientras que el presidente recibe a la Comisión de Salud Mental también durante la jornada. Anunciaron un panazo, verdurazo y chorimóvil frente a la sociedad rural para este martes, en parte también de la información que por supuesto estaremos compartiendo en esta jornada. Información también que viene del ámbito de la economía y el campo. Lo tenemos a Emanuel Dunrauf. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y hoy en Panorama Informativo, por supuesto que estaremos hablando de la economía y del campo en esta nueva edición. Y de hecho vamos a compartir algunos de los títulos. Trigo, la cosecha en Ucrania sigue bajando y el precio continúa subiendo. Por otro lado, hablamos de los granos y qué es lo que conforma el verdadero precio. También Macri habló sobre la crisis del gasoil. Tenemos novedades en cuanto a los precios de los alimentos y además la venta ilegal con su índice que aumenta nuevamente. El mundo también se manifiesta. Información internacional con Suri Aranda. Hola, ¿qué tal? Estos son los títulos más importantes para el panorama de hoy. Afirman que las Fuerzas Armadas de Brasil compraron 35.000 comprimidos de Viagra. Bolivia, prisión preventiva para 2 ex jefes militares por la masacre de Sacaba. En Ucrania, afirman que la ofensiva rusa en el Donbass ya comenzó y temen lo peor. Ataque al Capitolio, hay pruebas suficientes para acusar a Trump por el motín del 6 de enero del 2021. En el tercer aniversario del arresto, clamor mundial por la libertad de Julian Assange. En China, detuvieron en Hong Kong a un periodista veterano por materiales sediciosos. La segunda vuelta será el 24 de abril y lo confirmamos. Macron y Le Pen retomaron de inmediato la campaña en Francia por el reñido balotaje. Crisis en Europa del Este. La brigada militar ucraniana avisó que se prepara para la batalla final.
Este y otros títulos en el panorama de hoy. Muy importante lo que está sucediendo con el deporte. Federico de Marco. Hola Omar, en cuanto a las noticias deportivas, hoy vamos a estar hablando de una mala noticia para River por una nueva lesión de uno de sus futbolistas titulares. También el caso Agustín Almendra en Boca. ¿Qué va a pasar con el futbolista de aquí en adelante? Se designaron los árbitros para los partidos entre semana de los equipos argentinos en la Copa Libertadores y Sudamericana. También Lucas Pusineri, nuevo entrenador de Atlético Tucumán. También Godoy Cruz tiene nuevos técnicos porque es una dupla la que estará conformando el conjunto mendocino. Además, Qatar lanza una web para alojamiento de cara al Mundial. Debut de Del Bonis y Schwarman en el Master 1000 de Monte Carlo. ¿Y qué le pasó a Facundo Campazzo en uno de sus últimos partidos, por lo menos con la camiseta de Denver en la NBA? Y por supuesto no puede faltar la información que viene también de la mano del mundo del espectáculo. Tenemos a Vanessa Gervasoni. Hola Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Tenemos información acerca del mundo del espectáculo. Vamos a hablar acerca de debut exitoso, Sonic 2. La película se impone en la taquilla estadounidense y establece nuevo récord. Además, toca este lunes a las 21 un histórico corista de los Rolling Stones y el disco de tango que no llegó a ser Gardel. Además, Marisa Luisa Bemberg, El eco de mi voz, recorre la obra y las luchas de la cineasta. Además, vamos a hablar de la gira por Europa. Matemurga lleva sus 20 años de teatro comunitario a Portugal. También tenemos información. A partir de este jueves, José Luis Perales traerá su despedida y su música a la Argentina. A la justicia neoyorquina, Kevin Spacey pidió que se desestime una de las demandas por abuso sexual en su contra. Hollywood, 20 años no es nada, Jennifer López y Ben Affleck, el amor después del amor. Todo esto y mucho más en Panorama. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. El país. Por el caso Ara San Juan, la querella mayoritaria de los familiares de víctimas del hundimiento del submarino pidió apartar al juez federal Julián Ercolini en la causa por el espionaje ilegal en el que está procesado el expresidente Mauricio Macri. El planteo se hizo en una audiencia ante el camarista Pablo Bertuzzi de la Sala 1 de la Cámara Federal porteña, durante la cual la abogada de la querella Valeria Carreras argumentó temor de parcialidad y arbitrariedad, según refirió la letrada a través de un comunicado. La audiencia se realizó por videoconferencia a través de la plataforma Zoom, la misma modalidad prevista para los próximos 26 y 27 de abril, cuando el Tribunal de Apelaciones tratará la apelación al procesamiento del expresidente y de otros planteos que se realizaron en los últimos días. El 26 de abril recibirán los argumentos de la defensa de Mauricio Macri, ejercida por el abogado Pablo Lanuse, y los de la querella por el procesamiento al expresidente en la causa, el embargo dispuesto y la prohibición de salida del país. Internacionales. Guerra en Europa del Este. Francia envió a gendarmes a Ucrania para investigar crímenes de guerra. Un grupo de gendarmes franceses llegó a Lviv, al oeste de Ucrania, para prestar ayuda en las investigaciones sobre crímenes de guerra perpetrados en los alrededores de Kiev. Se trata de la primera unidad extranjera en entregar este tipo de ayuda, afirmó en Twitter el diplomático Etienne de Ponsins. Afirman que las Fuerzas Armadas de Brasil compraron 35.000 comprimidos de Viagra, el remedio que es usado para la disfunción eréctil para sus tropas, razón por la cual el diputado elevó un pedido de informes al Ministerio de Defensa para que den explicaciones ante el Congreso, informó este lunes la prensa local. De acuerdo con el portal de transparencia y el panel de precios del gobierno federal del presidente Jair Bolsonaro, los medicamentos que contienen la droga Sildenafil fueron adquiridos en 8 licitaciones realizadas por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, según consta en la página web donde el Estado está obligado a mostrar las compras gubernamentales. El mayor volumen fue destinado a la Marina.
El diputado Elías Vaz del Partido Socialista Brasileño del Estado Central de Goiânia hizo un pedido de informes para que los jefes militares expliquen esta compra que fue realizada entre el 2020 y el 2022. El campo, economía. Con importantes mejoras cerraron los precios del trigo este lunes en los mercados de Chicago y Kansas como consecuencia de la continuidad de la guerra en Ucrania, que restringe el comercio y limita las labores rurales, factor que continúa siendo el principal fundamento alcista para el cereal. En Chicago ascendió casi $11 para posicionarse en 397.29 en la posición mayo, mientras que en Kansas sumó $12.77 para llegar a 419.43. Un dato clave, según la consultora Granar, fue que la Asociación Ucrania de Granos estimó en 18.20 millones de toneladas el volumen de la cosecha 2022-2023, por debajo de los 33 millones del ciclo anterior. Deportes. La victoria de River ante Argentinos Junior por 4-2 por la Copa de la Liga Profesional trajo una baja sensible para el equipo de Marcelo Gallardo, y es el desgarro de Ezequiel Barco, quien se retiró por una molestia muscular en el partido de este domingo, y en el encuentro frente al Bicho fue reemplazado por Juan Fernando Quintero. El colombiano después marcó uno de los goles de penal. El ex volante Independiente se perdería por lo menos 5 partidos de los próximos que tiene que afrontar el conjunto riverplatense. Recordemos que Barco ya había salido con alguna molestia en el partido ante Boca, en el último encuentro que había jugado. Después estuvo en duda para los siguientes partidos, se lo guardó para el encuentro ante Alianza Lima en el debut en la Copa Libertadores. Jugó frente a Argentinos, pero esta lesión le terminó condicionando y lo terminó dejando fuera del partido por este desgarro en el bíceps femoral derecho, según lo que se confirmó. Con este diagnóstico, Barco estará 20 días fuera de los campos de juego, y Gallardo no va a poder contar con él para el encuentro de este miércoles contra Fortaleza de Brasil en el Estadio Monumental por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, ni tampoco para el partido del domingo frente a Banfield por la 10ª fecha de la Copa de la Liga Profesional. En la conferencia de prensa, el propio entrenador se refirió a la lesión de Barco y había anticipado: sufrió una molestia en el isquiotibial derecho, es la otra pierna que se había lesionado antes. Le harán estudios para ver qué es lo que tiene. Luego del chequeo realizado se constató el panorama del futbolista, que rindió desde su llegada al equipo millonario. De esa manera, el muñeco analiza que Juan Fernando Quintero sea titular en el partido ante los brasileños este miércoles por la Libertadores. El colombiano tuvo un buen funcionamiento y anotó, como decía, el tercer gol de penal para la victoria de River sobre Argentinos, y que terminó destrabando el triunfo del conjunto millonario. Además del partido contra Fortaleza y contra Banfield, también Barco se perdería el partido ante Talleres del 20 de abril por el torneo local, y con Atlético Tucumán el 24 de abril también por el torneo local, aunque en caso de que no se lo quiera exigir, tampoco estaría en el tercer partido de River por la Copa Libertadores ante Colo-Colo de Chile el 27 de abril, y tampoco para el choque con Sarmiento de Junín del día 30 por el torneo doméstico. De esa manera se perdería varios partidos Barco de aquí en adelante en estos 20 días. Barco, recordemos que había jugado 10 partidos hasta aquí, 8 de la Copa de la Liga, 1 de la Copa Libertadores y otro de la Copa Argentina. Convirtió un gol frente a Racing, brindó 2 asistencias. Su dinámica y habilidad por la izquierda conformó a Gallardo, que no lo va a tener en cuenta ahora por esta baja de 20 días del ex jugador de Independiente, tras esta confirmación del desgarro que sufrió en el partido ante Argentinos y que le dejará fuera de las canchas en los próximos por lo menos 5 partidos. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Otra vez, Bernard Fowler, el intérprete que desde 1988 se desempeña como corista de los Rolling Stones, trabaja en el primer disco del tango de la historia cantado en inglés junto a una orquesta típica, un proyecto que lo llevó a profundizar en la historia del género y en sus raíces negras.
Para ello, el cantante neoyorquino se asoció con el músico local Pilo Gómez, quien como bono extra el gran trabajo de investigación realizado para motorizar este registro, propuso la realización de un documental sobre el proceso de producción, tarea que recayó en manos de la directora armenia Zaren Hayrabian, según contó el mismo vocalista en diálogo. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. El panorama informativo informa. Internacionales. La justicia boliviana dictó el domingo prisión preventiva para 2 ex coroneles de la Fuerza Aérea en el marco de la investigación por la masacre registrada en Jayani y Sacaba durante la crisis política del 2019. La audiencia contra Oscar A.C. y Jorge P. pasarán 3 meses en prisión preventiva mientras continúa la investigación. Tuvo lugar el domingo a puerta cerrada y demandó 5 horas, consignaron la agencia Europa Press y el diario Página 7. Clamor mundial por la libertad de Julian Assange. El australiano de 50 años fue arrestado desde la Embajada de Ecuador en Londres el 11 de abril del 2019 para enfrentar la justicia estadounidense por cargos de espionaje por la publicación de Wikileaks en las redes. Realizan campañas para impedir su extradición a los Estados Unidos. El tercer aniversario del arresto del ciberactivista y fundador de Wikileaks, Julian Assange, impulsa los reclamos y campañas en redes para impedir su extradición a los Estados Unidos, mientras su equipo de defensa señaló que continuarán luchando para evitar que enfrente cargos penales por publicar información veraz. El campo. Y la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina publicó su informe actualizado sobre cómo se conforma el precio del pan, la leche y la carne, en el que vuelve a quedar claro que los granos tienen una incidencia baja en el valor que pagan los consumidores por estos alimentos. De acuerdo con FADA, un mito a derribar es el que afirma que los granos tienen la culpa de la inflación. Por el contrario, el maíz solo representa el 11% del valor de la carne vacuna, 16% en el cerdo, 23% en el pollo, mientras que apenas incide en el 6% del precio final de la leche. Del mismo modo, el trigo solo explica el 13% del valor del pan. Entre febrero y la primera semana de abril, el trigo aumentó 30% y el maíz 10%, pero según la economista Nicole Pisani, teniendo en cuenta las incidencias antes mencionadas, el precio que paga el consumidor por el pan francés no debería aumentar más del 4% por culpa del trigo, o en el caso del maíz no debería aumentar más del 1.6% la carne porcina, o 2.3% la aviar, o 0.6% la leche y 1.1% la bovina. Se cae el mito de que el precio lo pone el productor, fue lo que insistió. Deportes. Agustín Almendra podría ser titular en el próximo partido de reserva. El juvenil, quien había sido marginado del primer equipo, podría estar de arranque en el partido de reserva frente a Lanús, en el próximo encuentro que tendrá que jugar Boca. Recordemos que Almendra fue separado por Sebastián Bataglia y Boca sigue sumando capítulos en esta novela. Después de que el técnico separara de plantel profesional al juvenil, volvió a jugar en reserva con un gol y ahora podría formar parte del equipo titular del Negro Ibarra. Sin embargo, la presión que viene ejerciendo el Consejo de Fútbol con respecto al posible regreso de Almendra es cada vez más fuerte, y pese a la amenaza de Bataglia de renunciar a su cargo en caso de que le impongan por la fuerza el retorno del mediocampista Juan Román Riquelme, Jorge Bermúdez y los encargados de manejar el fútbol en el club parecen convencidos en lograr que Almendra vuelva a entrenarse y a jugar con la primera división. Recordemos que el juvenil está inscripto en la lista de la Copa Libertadores. La Comisión de Árbitros de la CONMEBOL dio a conocer la nómina de árbitros que dirigirán los partidos de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana Libertadores. En la Bombonera, Gustavo Tejera, el uruguayo, será el árbitro de Boca con Always Ready de Bolivia. Además, el chileno Roberto Tobar estará en Paraguay para el duelo entre Cerro Porteño Colón. El venezolano Jesús Valenzuela dirigirá en Brasil Flamengo Talleres. En Uruguay, Nacional Estudiantes estará encargado de impartir justicia el colombiano Wilmar Roldán.
y otro cafetero como John Ospina estará dirigiendo Vélez Bragantino. Además, River Alianza Lima será el encargado el juez principal de River Fortaleza, será el encargado de impartir justicia para este partido, el uruguayo Andrés Matonte, el que va a ser el árbitro de este encuentro. En la Copa Sudamericana, Racing Guavirá, que se jugará en Avellaneda, será dirigido por el paraguayo Mario Díaz de Vivar, mientras que Independiente ante General Caballero de Paraguay lo dirigirá Guillermo Guerrero, el ecuatoriano, que será el árbitro del partido. Defensa y Justicia estará enfrentando a Atlético Goianiense con arbitraje del colombiano Carlos Betancur, y Unión La Calera Banfield será dirigido en Chile por el paraguayo Juan Benítez. Lanús recibirá a Barcelona de Ecuador con arbitraje del brasileño Bruno Arleu, el que va a estar siendo el encargado de este partido. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Internacionales. Un veterano periodista de Hong Kong fue detenido este lunes por supuestamente conspirar para publicar materiales sediciosos, informaron una fuente policial y medios locales, en medio del clima enrarecido que vive la ciudad ante la represión que el gobierno de Beijing viene ejerciendo contra la disidencia desde el inicio de una inédita ola de protestas ciudadanas del 2019. Alan Au tiene 54 años y fue arrestado este lunes por la Policía de Seguridad Nacional, reportaron varios medios locales y las agencias de noticias AFP y Sputnik. Joe Biden le cuestionó al líder indio las importaciones de crudo ruso. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro indio, Narendra Modi, dialogaron por una hora online cuando Washington busca más ayuda a India para condenar y aplicar presión económica a Rusia por su invasión a Ucrania. Ambos expresaron en público su creciente alarma por la destrucción dentro de Ucrania, especialmente en Bucha, donde murieron muchos civiles. En privado, Biden le dijo a Modi que no está en el interés de India aumentar las importaciones de crudos rusas, aunque se abstuvo de hacer exigencias específicas. India no impuso sanciones a Rusia por la guerra y compró al menos 13 millones de barriles de crudo ruso en estos 47 días, frente a los 16 millones de barriles en todo el 2021, según datos recopilados por Reuters. En diciembre, Modi recibió al presidente ruso Vladimir Putin en Nueva Delhi. Pidieron reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y acordaron fortalecer la cooperación en defensa. No hemos pedido a India que haga nada en particular, dijo un funcionario estadounidense. Dicho esto, no creemos que India deba acelerar o aumentar las importaciones de energía rusa. Deportes. Lucas Pusineri acordó en las últimas horas su arribo como entrenador de Atlético Tucumán y será el sustituto de Juan Manuel Asconzábal al frente del primer equipo, que hasta el momento es uno de los que peores resultados han cosechado en lo que va de la Copa de la Liga Profesional. El director técnico de 45 años llegó a un arreglo económico con la institución decana, que lo anunció como el nuevo DT. Pusineri será el nuevo DT del Gigante del Norte. Llegará en las próximas horas a la provincia para asumir el cargo, indicó un comunicado emitido por el club tucumano. La dupla técnica compuesta por Fabio Orsi y Sergio Gómez, de gran presente en la Primera Nacional, tendrá su primera experiencia en la Copa de la Liga Profesional. De último paso por Caballito tras llevar a Ferro a las semifinales del reducido de la Primera Nacional, en la que cayeron ante Quilmes, fueron confirmados por Godoy Cruz para reemplazar en la dirección técnica al cordobés Diego Flores. De esta manera, la conducción del club mendocino, que preside Alejandro Chapini y antes José Mansur, apuesta por directores técnicos sin experiencia en primera división, pero con reconocidas virtudes en otras categorías o latitudes, como justamente ocurrió con Flores, ex ayudante y traductor de Marcelo Bielsa. Bienvenidos al único grande del oeste argentino. La dupla técnica Fabio Orsi y Sergio Gómez es la nueva encargada de comandar el primer equipo de Godoy Cruz. Ambos técnicos, además, también estuvieron su pasado por San Martín de Tucumán antes de recalar en el verde de Caballito. Completan el cuerpo técnico Walter Zunino como ayudante de campo, Ricardo Soma como preparador físico, Osvaldo Peranzoni como entrenador de arqueros y Pablo Orsi como
ayudante de video. Es el Twitter de Godoy Cruz, en el que se agregó que en próximas horas se informará dónde y cuándo se realizará la presentación de ambos entrenadores. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. En coincidencia con el centenario de su nacimiento, el próximo jueves se estrena María Luisa Bemberg, El eco de mi voz, un documental de Alejandro Mazzi sobre la vida de la directora de películas como Camila, Miss Mary y Yo, la peor de todas. Mazzi, quien fue colaborador y amigo de Bemberg, traza un retrato emotivo de la realizadora, de la cual no solo rescata su obra, sino que también la muestra como una pionera del feminismo. Pensé que sería importante esa voz ahora, que pregonó en el más absoluto vacío de estas cuestiones que hoy están en proceso de cambio. Cuenta Mazzi en entrevista con Telam. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. El campo, economía. El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, criticó con dureza al gobierno nacional por la escasez de gasoil y los fuertes aumentos que han tenido el combustible en las últimas semanas. Falta energía, falta gasoil, los camioneros no consiguen el combustible para llevar la cosecha al puerto y tiene que hacer kilómetros de cola. A este ritmo en el invierno va a faltar gas, subrayó en una publicación realizada en redes sociales. Y sin medias tintas remarcó: esta falta dramática de energía no es un accidente o una situación inesperada. Es la consecuencia directa de los 4 gobiernos kirchneristas. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. El grupo de teatro comunitario Matemurga lleva a Portugal la singular experiencia barrial que ostenta 2 décadas de trayectoria, presentándose este sábado y el jueves próximo en las ciudades de Faro y Oporto, donde hará confluir a locales y más de una treintena de visitantes para ofrecer su espectáculo Herido Barrio. El país. En otro tema, la Unidad Fiscal Federal para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante la época del terrorismo de Estado de la Ciudad de La Plata pidió la pena de prisión perpetua para los represores Miguel Echecolás, Julio César Carachico, por los secuestros y torturas sufridas por 7 personas en el ex centro clandestino de Arana, entre ellas el albañil Jorge Luis López y el estudiante secuestrado en el episodio conocido como la Noche de los Lápices, Francisco López Montaner, y el asesinato de 2 de esos secuestrados. Así lo requirió el fiscal auxiliar Juan Martín Nogueira, al alegar en el juicio que desde el 30 de agosto de 2021 sigue el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, integrado por Andrés Fabián Basso, José Michelini y Alejandro Esmoris, para determinar la responsabilidad de Echecolás. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, mantuvo una reunión de trabajo con la Comisión Interministerial de Salud Mental en la Casa Rosada. El jefe de gabinete, Juan Mansur, se reunió con la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, en lo que fue también parte de la actividad en el arranque de semana, el mismo día en el cual nació el hijo del primer mandatario argentino, quien compartió un mensaje a través de las redes sociales. Nació Francisco con tu madre Fabiola Yáñez. Estamos inmensamente felices, bienvenido a la vida, fue lo que expresó el mandatario a pocas horas del nacimiento de Francisco en el sanatorio Otamendi. Un tuit que recibió además una respuesta incluso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con las felicitaciones correspondientes. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Deportes. El comité organizador del Mundial de Qatar 2022 lanzó una web para que los fanáticos de todo el mundo puedan conseguir alojamiento barato durante el torneo de la FIFA, que se desarrollará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre próximo. El país árabe proyecta recibir a más de 1 millón de personas durante los 28 días de la competencia y firmó convenios de alojamiento para garantizar precios accesibles que sean una opción frente a las altas tarifas de las grandes cadenas hoteleras. En el portal digital, que se llama qatar2022.qa/book,
se ofrecerán 4 clases diferentes de alojamiento: hoteles de 3 estrellas, cruceros anclados en el Golfo Arábigo, departamentos de alquiler temporal y los llamados pueblos de fans, que consiste en acampes en medio del desierto. La organización pondrá a disposición unas 130.000 habitaciones, un departamento con servicio básico con wifi y limpieza. Rondará los $84 por día y los barcos, 2 cruceros reservados íntegramente, brindarán opciones desde los $340 diarios. Es importante que los aficionados visiten el portal de alojamiento después de reservar sus entradas. Habrá otras formas de reservar su alojamiento, pero si quieren las opciones más baratas, es allí donde pueden encontrarlas. Aprendimos de eventos pasados. Sabemos que ha habido aumentos en los precios de alojamiento en torneos anteriores para aprovecharse de los fanáticos que ya compraron boletos. Y esto es algo que queremos evitar en este Mundial en Qatar, afirmó el titular del comité organizador en un comunicado oficial. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. El compositor y cantante español José Luis Perales entonará desde el jueves en el país sus baladas para una despedida, la gira con la que desde finales del año 2019 y pandemia mediante pone punto final a sus recitales por escenarios del mundo con más de un centenar de presentaciones. El artista, nacido el 18 de enero de 1945 en Castejón, Cuenca, y autor de canciones que han burlado el paso del tiempo, tales los casos de ¿Y cómo es él?, Me llamas, Tú como yo, Celos de mi guitarra, Quisiera decir tu nombre, Ella y él, Un velero llamado Libertad y Tentaciones, ofrecerá 4 noches del adiós en el país. El multigalardonado actor estadounidense Kevin Spacey solicitó a la justicia neoyorquina que desestime la demanda iniciada en el año 2020 por su colega Anthony Rapp, quien 3 años antes lo había acusado públicamente de haber abusado sexualmente de él cuando era un adolescente durante una fiesta en la década de los 80. Así lo informó este sábado el sitio especializado de Hollywood Reporter, al señalar que los abogados que representan a Spacey realizaron este viernes ese pedido en las Cortes Federales de Manhattan por considerar falsas las alegaciones de Rapp, conocido por haber trabajado en el musical Rent de Broadway y en la serie televisiva Star Trek. Internacionales. El 24 de febrero el ejército de Kremlin cruzó la frontera e invadió Ucrania en lo que Vladimir Putin denominó una operación especial para proteger a las minorías prorrusas de las regiones de Donetsk y Lugansk. A más de un mes y medio del inicio de las operaciones, Moscú no consiguió su objetivo inicial, la ocupación de todo el país, y decidió centrar sus esfuerzos en el este, en el Donbass, como se denomina colectivamente a los oblasts antes mencionados. Mientras tanto, la comunidad internacional, en su gran mayoría, ha aislado a Rusia imponiéndole sanciones económicas y varias empresas multinacionales cesaron sus operaciones en ese país, el país más extenso del mundo. Cualquier cosa que no sea una victoria puede ser el fin del reinado de Vladimir Putin. El país. Y luego de 2 días de paro se levantó el bloqueo de camioneros que generó graves inconvenientes en la ciudad bonaerense de San Nicolás, afectando la producción de alimentos y la recolección de residuos. La noticia fue confirmada por el intendente Manuel Pasaglia, quien había advertido sobre la posibilidad de municipalizar el servicio de la basura si la protesta no daba marcha atrás. La decisión del sindicato de camioneros, liderado por Hugo y Pablo Moyano, surgió tras las negociaciones de la empresa Entre, que tiene la concesión de la recolección de residuos en el distrito, luego de que se apresara a firmar la conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo. El intendente de San Nicolás había manifestado que era rehenes de los Moyano, y esto terminó en una protesta que finalmente culminó con un desenlace provisorio, al menos durante la jornada del lunes. El segundo tiempo empezó y Mauricio Macri arrancó con la agenda
muy activa en términos políticos, no solamente en la Argentina, sino también en el exterior. El fin de semana llegó de Estados Unidos, donde mantuvo un almuerzo con el exmandatario de ese país, Donald Trump, y el lunes abrió su semana política con una reunión que mantuvo con el bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Mauricio Macri, muy activo buscando la unidad, manifestaron algunos medios respecto de las imágenes que se han viralizado durante la jornada. Otro tema, el Ministerio de Salud de la Nación informó 1.590 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 9.054.126 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia. El reporte de la cartera sanitaria que registró además 35 muertes en las últimas 24 horas y la cantidad de fallecidos asciende hasta el momento a 128.233 personas. En otro tema, la justicia porteña archivó una investigación judicial por la compra de los barbijos vencidos, una situación que había generado escándalo y que tuvo en el centro de la escena al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ni bien arrancaba la cuarentena por coronavirus en abril del año 2020. La trama por la compra de los insumos fue revelada en abril de ese año por la revista Noticias, al descubrir que la ciudad había adquirido 15.000 barbijos a 45 millones de pesos, es decir, a 3.000 pesos cada uno, además del presunto sobreprecio. Tiempo después se supo además que estos barbijos habían vencido en el año 2016. El fiscal Maximiliano Vence archivó la investigación en la cual aparecía involucrada la empresa Green Salud. El funcionario sostuvo que no hubo perjuicio económico para la ciudad, ya que no se concretó el primer pago, algo que había aclarado desde Uspallata días después de que la transacción salga a la luz, algo que, por supuesto, igual había generado algunos entrecruces entre oficialistas y opositores en la ciudad de Buenos Aires. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El país. Y hablamos del gobierno. Formalizó su adhesión a la iniciativa financiera y comercial de la República Popular de China, conocida como la Ruta de la Seda. De esta forma se facilitan las posibilidades de financiamiento de una serie de proyectos de infraestructura y tecnología. El Ministerio de Relaciones Exteriores había estimado en alrededor de 23.700 millones de dólares. El memorándum de entendimiento entre los dos países fue publicado el lunes en el Boletín Oficial. La declaración testimonial de Mariano Macri en la causa en la cual se investiga supuestas maniobras de espionaje ilegal durante el gobierno de Juntos por el Cambio fue suspendida a pedido del propio testigo, quien señaló, entre otras cosas, que su manifestación podría ser nula si se perjudica al hermano del expresidente Mauricio Macri. La decisión de suspender la convocatoria fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene a su cargo este expediente en el cual se investigan presuntas tareas de espionaje ilegal desplegadas contra dirigentes políticos, sociales, gremiales, referentes religiosos y hasta periodistas. Los argumentos de Mariano Macri para pedir la suspensión de su testimonial fueron dos: el de la posible nulificación de su testimonio y el hecho de que fue pedido por las querellas a raíz de lo expresado en el libro Hermano del periodista Santiago O'Donnell, publicado por la cual se encuentra protagonizando además un juicio civil. El campo, economía. Y la brecha de precios para los 24 principales productos fruti, hortícolas y ganaderos que participan de la mesa familiar, de acuerdo a los registros que mensualmente hace la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, subió 3.13 veces en marzo. El aumento mensual del índice de precios en origen y destino, considerado las estacionalidades de los productos, responde a que los precios que se le pagaron al productor subieron 7.5%, por debajo de lo que subieron los precios que se cobraron al consumidor, 8.4%. De acuerdo al Departamento de Economía Regional de la Confederación, que es el responsable del seguimiento de este índice, entre los productos que mantuvieron su paridad campo-góndola está la carne de novillo y los huevos, los cuales tuvieron aumentos importantes en los precios al consumidor, pero el productor se le pagó lo mismo o menos que en febrero.
Primero la pandemia y luego el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania llevaron a los precios de los alimentos a máximos históricos. Los cereales como el trigo y el maíz cumplen un rol clave en la canasta básica, ya que son materia prima utilizada para la producción de distinta alimentación animal. Lo cierto es que su impacto directo en la conformación de precios finales de alimentos no es tan elevada en comparación al rol que cumple la cadena productiva y los impuestos. Concretamente, según un estudio realizado por FADA, el trigo se multiplica por 7 en su recorrido desde el campo a la panadería. La leche se triplica y la carne, más del 60% son costos y 28% impuestos. Internacionales. Que nadie olvide que el pueblo es el que manda. El pueblo pone, el pueblo quita, había dicho el mandatario. Los mexicanos votaron el domingo como estaba previsto en el primer referendo revocatorio de la historia del país, la continuidad o no en su cargo del presidente Andrés López Obrador a la mitad de su mandato. Tal como se anticipaba, la elección resultó en un espaldarazo al mandatario, pero con una escasa participación, muy por debajo del mínimo constitucional requerido para que el resultado fuera vinculante. Los cómputos oficiales señalaron 90,13% se pronunció a favor de la continuidad del jefe de Estado de México. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Casi 2 décadas después de cancelar su compromiso, Jennifer López y Ben Affleck están listos para retomar aquel vínculo amoroso, confirmó este sábado a NBC News un representante de la cantante y actriz. En un video compartido con sus seguidores en Twitter, en su boletín de noticias, Jennifer López, de 52 años, mostró un anillo de diamantes en su mano diciendo "Eres perfecto" antes de dar la noticia. Jennifer López adelantó que tenía una historia emocionante y especial que compartir. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Durante el mes de marzo del 2022 se detectaron 974 puestos de venta ilegal callejera en las áreas relevadas por la Cámara Argentina de Comercio y Servicio en la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo al último informe elaborado por el Observatorio de Comercio y Servicios de entidad. Esto representó un aumento del 4,8% en relación a la medición previa, mientras que comparándolo con marzo del 2021 hubo un aumento del 36,4%. Las 10 cuadras más afectadas contuvieron al 59,9% del total de puestos ubicados en calles, avenidas y peatonales. Asimismo, representan el 19,1% del total de las cuadras afectadas. En el top 10, la zona 11 contó con 7 de cada 10 cuadras más afectadas, con una participación del 44,78% en el total detectado en avenidas y calles. La cuadra más perjudicada de toda la ciudad fue Bartolomé Mitre, donde se relevaron 66 puestos. El segundo lugar fue para la avenida Avellaneda al 2900 con 56 stand. Y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, anticipó que la proyección estimada en la producción de petróleo en vaca muerta para el 2030 asciende a 700.000 barriles día. En tanto, el gas para el mismo periodo alcanzaría los 140 millones de metros cúbicos al día durante una conferencia que brindó este lunes en la ciudad de Houston, en los Estados Unidos. Gutiérrez señaló que el hecho de haber continuado con sus programas de inversión aún en las etapas más complicadas de la pandemia permitió que se lograran producciones de hasta ahora récords con apenas el 8% de la superficie total de vaca muerta, ya que el resto aún no está en desarrollo. Internacionales. La otra cara de la guerra. En Kiev, más de 1.100 nacimientos y 1.400 bodas desde el inicio del conflicto. Hasta ayer se habían registrado 1.189 nacimientos y 1.439 nuevos matrimonios, dijo el subjefe de la administración estatal de Kiev, según la agencia estatal ucraniana de noticias. La ciudad vive y cada día nacen en ella nuevas familias y nuevas vidas, dijo un funcionario. Explicó que en los 45 días transcurridos desde el inicio de la invasión rusa, se casaron en la capital 1.439 parejas y solo en la última semana 300. Durante este periodo nacieron en Kiev 1.189 bebés, 629 niños y 560 niñas. Hay 29 pares de gemelos. El país.
Volvemos a hablar del caso de Hugo Moyano. El líder y referente del sindicato de camioneros manifestó sus diferencias con la justicia luego de la detención de 2 hombres de ese gremio en la ciudad de San Nicolás. El líder sindical cuestionó el accionar de la justicia, consideró que se trata de criminalizar la protesta y tildó de provocación la medida. En diálogo con C5N, Moyano repartió una serie de críticas al funcionamiento de la justicia, la que determinó la detención de Maximiliano Cabaleiro y de Fernando Espíndola, 2 hombres del líder camionero que realizaban una protesta por despidos en la localidad bonaerense de San Nicolás. En su mensaje, Moyano aclaró que no hubo bloqueo y calificó la decisión de la justicia como una provocación. El juez de La Plata, Alejo Ramos Padilla, calificó de falsa y maliciosa la información difundida por medios periodísticos que referían a que había ordenado archivar una causa por la toma de tierras porque fue sin violencia y a plena luz del día. Para el juez fue necesario dictar una resolución aclaratoria porque los ciudadanos que leen un fallo judicial representan un porcentaje ínfimo de la población. El resto toma conocimiento a través de los medios de comunicación y de allí que se encontró con la obligación de realizar estas aclaraciones en lenguaje claro, ya que la información que se había brindado del contenido del fallo es maliciosa e irresponsable, manifestó el magistrado, que remarcó que la mayoría de las publicaciones se cimientan en la idea de que la decisión de archivar la causa se fundó en que el ingreso de las familias al predio de Los Hornos se hizo durante el día. Esa idea fue luego replicada en múltiples formatos y en múltiples plataformas. Constituye un deber de los jueces no solamente fundar las resoluciones, sino también hacer públicas las declaraciones pertinentes cuando por error o por interés que sea se difunde información falsa o inexacta respecto de las decisiones judiciales adoptadas, fue lo que dijo Ramos Padilla. Bueno, finalmente no hubo acuerdo entre el gobierno y los piqueteros y habrá una movilización mañana miércoles en todo el país. Si bien no llegaron a una solución, los dirigentes de la unidad piquetera y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, coincidieron en conformar una mesa de diálogo y desde el polo obrero se comprometieron a que no van a hacer un acampe, pero sí se va a realizar una serie de movilizaciones que a lo largo y ancho del país lo van a realizar la unidad piquetera este 13 de abril. Y en las últimas horas Alberto Fernández se reunió a solas con Martín Guzmán en Olivos, ratificó la confianza al ministro de Economía, que esta semana enfrentará una fuerte ofensiva silenciosa por parte de algunos miembros de la coalición gobernante respecto del índice de inflación alcanzados en marzo. La información extraoficial que se maneja es que alcanzará a 6,2% y la denominada inflación de alimentos llegará a un 10%. Si se confirmaran estos números, el jefe de Estado y Guzmán pronostican un cuestionamiento feroz por parte de la Cámpora particularmente y el Instituto Patria al programa económico que lleva a cabo el gobierno de Alberto Fernández. Deportes. Los argentinos Diego Schwartzman y Federico Del Bonis vencieron al ruso Karen Khachanov y al español Jaume Munar en sus respectivos debuts por el Master 1000 de Monte Carlo, que se juega sobre canchas de polvo de ladrillo con premios por 5,4 millones de euros en una jornada en la que el bonaerense Sebastián Báez quedó eliminado en la ronda inicial. Schwartzman, ubicado en el puesto 16 del ranking mundial de la ATP y finalista este año en el Argentina Open y en el ATP 500 de Río de Janeiro, necesitó 3 horas y 7 minutos para eliminar al ruso Khachanov, número 24 del mundo, por 7-6, 7-5 en el tiebreak, 3-6 y 6-3. El peque quedó así 3-2 al frente del historial con el moscovita, ya que lo había vencido en el Master 1000 de Miami 2017 y Viena 2019, mientras que el ruso le ganó en el Master 1000 de Cincinnati 2017 y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Schwartzman, de 29 años, se encontrará en la siguiente ronda con el búlgaro Marton Fucsovics, número 57 del ranking mundial, con quien está igualado en 1 en los antecedentes por el circuito ATP. Por su lado, Del Bonis, número 34 del ranking ATP, empleó 2 horas y 27 minutos para ganarle a Munar, número 105 del ranking, por 6-4, 3-6 y 6-4. por tercera vez en 4 partidos. En la próxima instancia, el campeón de la Copa Davis 2016 enfrentará al alemán Alexander Zverev,
un hueso duro de roer, número 3 del mundo y segundo preclasificado en el torneo del Principado. El germano, que se estrenará en segunda ronda tras superar la primera por ranking, le ganó al argentino las 2 veces que lo enfrentó en el circuito, ambas en 2019 sobre polvo de ladrillo. Mientras que el otro argentino, el bonaerense Sebastián Báez, número 66 del mundo, cayó más tarde ante el español Pablo Carreño Busta, 19º, por 4-6, 6-4 y 6-2 tras 2 horas y 13 minutos de partido. Este último fin de semana, el entrenador Michael Malone de Denver Nuggets volvió a darle la chance al cordobés Facundo Campazzo en la derrota frente a Los Ángeles Lakers por 146-141. Sin embargo, el jugador de la selección argentina terminó expulsado en el segundo cuarto por una falta flagrante grado 2. Fue un desenlace triste porque Campazzo, que hasta ese momento había jugado 8 minutos en los que convirtió un triple, además de sumar 4 asistencias y 2 rebotes, pero todo se derrumbó en esa jugada a poco más de 7 minutos para el final del primer tiempo. El argentino no pudo convertir un doble y cayó detrás de la base del aro. Cuando volvió a la cancha fue directo a empujar a Wayne Ellington, quien cayó al campo de juego. Tras consultarlo con la tecnología, el árbitro determinó que el base cometió una falta flagrante de grado 2 y lo expulsó. Campazzo cerró la fase regular de su segunda temporada en la mejor liga de básquetbol del mundo con una expulsión que probablemente le quite posibilidades de cara a lo que viene, los playoffs ni más ni menos. Denver finalizó sexto en la conferencia oeste con un récord de 48 victorias y 34 derrotas y enfrentará a Golden State Warriors en el inicio de la postemporada. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer, se hizo presente en la sede del Inca, donde los trabajadores del cine fueron agredidos por la policía de la ciudad de Buenos Aires cuando protestaban contra el titular del organismo, Luis Puenzo. Exigió el cese de la represión y la liberación de los detenidos. Ahora escuchamos a los protagonistas. Noticias con voces propias. En principio lo que reclamamos es que la caducidad de los fondos se extienda. Hay una ley presentada por un diputado en el Congreso, pero parece que el oficialismo no tiene todos los votos como para llevar adelante esa ley. Eso en principio. Y por otro lado, este modelo de decreto que modifica el costo medio de película cinematográfica se elimine y se ponga otro decreto en donde suba el costo medio, pero que no se empiece a jugar con el tema de los porcentajes de pago. Porque si no, entonces las películas empiezan a necesitar más dinero para poder producirse porque los costos que te devuelve el subsidio son muy pocos. Me parece totalmente incomprensible, innecesario la represión que ocurrió aquí, la participación de la policía de la ciudad. Segundo punto, se ha habido detenido, según lo que nosotros, la información que nosotros manejamos, 3 detenidos, 2 ya han sido liberados, hay un tercero que estamos trabajando para que sea liberado inmediatamente. Vamos a iniciar con los trabajadores, con las distintas asociaciones, un canal de diálogo para resolver la situación del Inca. Va a haber cambios en el Inca. Los temas legislativos se definen en el Congreso y somos optimistas. Con respecto a Puenzo, me voy a reunir ahora a conversar con Luis Puenzo y le vuelvo a repetir que va a haber cambios en el Inca. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el tiempo para la Argentina, un nuevo pulso de aire frío avanza hacia la región central del país, promoviendo un descenso de las temperaturas y con algunas precipitaciones sobre la costa atlántica bonaerense. Sobre el norte del país sigue el aire fresco y húmedo, dando lugar a algunas lloviznas, según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional, que también, por supuesto, prevé que para Semana Santa, jueves y viernes santo, se espera tiempo estable sobre la región pampeana y el centro del país. Esta información vamos a estar repasando también durante la jornada de mañana. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando.
Muy bien, y hasta acá el panorama informativo de la radio. Por supuesto, agradecemos a cada uno de ustedes por la atención dispensada y les recordamos que mañana estaremos nuevamente con toda la información a través del aire de la radio junto con Vanessa Gervasoni, Zuli Aranda, Emanuel Dumrauf, Federico De Marco y quien les habla, Omar Galarza. Muchas gracias, que terminen bien la jornada y será hasta entonces. Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio que te actualiza las noticias durante todo el día.